Buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a un capítulo más de esto que hemos denominado Reyes y Sacerdotes, el reino de los cielos. Hoy estamos en un día 21 de mayo del 2020 y para mí es un agrado, es un privilegio el poder compartir con ustedes. Quiero agradecer mucho a todos por la muestra del cariño, por conectarse, por estar junto a nosotros. Esto no sería posible sin su presencia, sin su cooperación. Va con cariño, está hecho para ustedes, está hecho para el Padre Celestial, obviamente, primero que nada, pero va dirigido a ustedes con cariño. El día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo y este capítulo habla de la prosperidad y se titula la prosperidad en tu negocio, en tu empresa. Está basada en la pesca milagrosa. Antes de comenzar, como siempre, nos vamos a dirigir a nuestro Padre Celestial para que nos bendiga y para que nos guíe en su palabra. Donde usted está, por favor, agache su cabeza conmigo, cierre sus ojos, vamos a orar. Padre amado, Dios bendito, gracias Señor por un nuevo día que nos permites estar en tu presencia. Gracias por un día más, un momento más en el cual podemos aprender de ti, de disfrutar tu palabra, Señor, de disfrutar tu guía, tu sabiduría, Señor. Primero que nada quiero poner delante de ti a mi familia, a la familia de los que me están viendo, mi persona y la persona que está al otro lado de esta cámara, Señor, para pedirte que tu mano poderosa sea cubriéndonos, que tu sangre nos cubra, Señor, de todo mal. Y que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que anhelamos, lo ponemos en tus manos, Jesucristo, donde estás seguro, donde tú proteges, Señor. Te damos gracias por lo que vamos a leer y te pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando, Señor, a través de tu palabra, pues no queremos escuchar sabiduría humana, sino tener entendimiento de parte del cielo, Señor. Te doy gracias una vez más por tu amor, por tu cariño, por tu misericordia, tu cuidado. Y te pido, Señor, que así como dice tu palabra, donde dos o más se reúnen, tú estás presente. Te pido, Señor, tu presencia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Como les estaba mencionando, vamos a ver un acontecimiento milagroso que el mismo Cristo está activo en él, fue partícipe de él y que nos demuestra algunos principios de lo que ya habíamos visto, de la prosperidad, de la multiplicación, de nuestro mismo quehacer en la tierra, de nuestra tarea. Engloba, esto es un ejemplo, es un resumen de los 33 principios que vimos antes, de cómo hacer que nuestra actividad se multiplique en el reino de los cielos. Vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 5 y versículos 5 en adelante. En el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 5, 1, del 1 en adelante. Dice así: y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro,
toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a sus compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Pedro cayó de rodillas delante de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacob, Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las dos barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gracias, Señor, por tu palabra. Haznos entender la profundidad de ella, Señor. Bueno, este es un acontecimiento, como les mencioné antes, en la vida de un hombre que ahora es famoso, que se llama Pedro. Pedro, que llega a ser la piedra fundamental de la iglesia, sobre la cual se edifica la iglesia. Pedro, que camina con Jesús y más tarde lo defiende, más tarde él lo llega a negar, es recuperado, es enviado. El mismo Pedro que predica y 5,000 hombres se convierten. El mismo Pedro que agarraba una prenda de sí y por la unción que había adentro, él la entregaba y los sanos se sanaban los enfermos. Ese Pedro. En ese día, una persona normal, común y corriente. ¿Cuántos Pedros hay detrás de esta cámara? No sé yo, solamente Dios lo sabe. Y este hombre estaba trabajando. Pedro era pescador. En realidad, Pedro era una persona empresaria. Era un líder. Pedro tenía una flotilla de barcos pescadores. Pedro no era una persona, como muchos piensan, de ásperas vestiduras. Pedro era dueño de 2 barcos pesqueros. 2 barcos que traían alimento a la ciudad. Pedro era un empresario importante. Pedro era un hombre trabajador. Y este empresario y su empresa de pesca estaban lavando las redes después de una jornada muy ardua de trabajo. Y te quiero decir algo. Jesús está buscando gente trabajadora. Jesús está buscando gente que esté haciendo lo que tiene que hacer. Jesús no se le acercó a la gente que estaba en la plaza discutiendo asuntos particulares. Jesús no se le acerca a la gente que estaba ociosa, ni aún a la gente que estaba escuchando su mensaje. Jesús se le acerca a un hombre que estaba trabajando. Un hombre trabajador. Lavando las redes. Había pasado toda la noche con sus 2 barcas. Y me imagino que mínimamente unas 15 personas en alta mar tratando de traer alimento para comercializar. Pedro no era un monje. Pedro tenía esposa, tenía hijos, porque más allá la escritura habla hasta de la suegra de Pedro. Pedro era una persona normal. Pedro no era un sacerdote de la iglesia. Pedro era un empresario. Y viene Jesús y le dice:
en realidad Jesús no pide ni permiso siquiera, se sube a la barca, entra dentro del negocio. Y entra porque poco antes se había encontrado con Jacobo y con Juan, los hijos de Zebedeo, y ellos ya lo estaban siguiendo a Jesús, y Jesús se mete con ellos a la barca de Pedro. Y una gran multitud había en la playa. Entonces Jesús se aparta un poquito para poder dirigirse a toda esa multitud en la barca y para tener un poco de espacio entre él y las personas que estaban formadas por el agua, y le dice: Pedro, por favor, échate un poco al mar, para que desde aquí yo pueda hablar y se me pueda escuchar y se me pueda atender, para que desde acá yo pueda enseñar el reino de los cielos. Pedro, necesito tu empresa, necesito tu oficio. Necesito ese lugar que tú tienes ahí, desde donde tú trabajas todos los días, para poder subirme en él y para poder hablar a la gente desde él. No sé si usted se ha dado cuenta, pero Dios necesita y está buscando líderes, empresarios que puedan abrir las puertas de sus oficios, para que Jesús pueda entrar y pueda predicar a la gente. Estaba la multitud, pero también estaban los empleados de Pedro. Todos se sentaron a escuchar a Jesucristo. Y aunque Lucas no especifica de qué estaba hablando, podemos ver que Jesucristo estaba hablando de el reino de los cielos. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no sé, tal vez alguna de sus parábolas fue dicha. Acercado. Y no estaban en cualquier lado. Aquí la Biblia dice: aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret. La palabra Genezaret significa el jardín del príncipe. Genezaret significa tierra fértil. El príncipe era Jesucristo, ahora ya coronado rey. Pero el príncipe de la multiplicación, el príncipe de tierra fértil, el príncipe de lo que es el reino de los cielos, tierra fértil, bendición, multiplicación. La bendición, la multiplicación es una persona, es un príncipe, y este príncipe es Jesucristo. Esa multiplicación, esa abundancia, esa tierra fértil había entrado en la barca. Entró ese día en esta empresa. Ese príncipe fértil le dijo a Pedro: Pedro, préstame tu negocio. Necesito hablarle a la gente. Necesito que desde donde tú estés, desde el interior de tu negocio, se predique el reino de los cielos. Y Pedro no se opuso. Es más, él se sentó a escuchar. Jesús usó el trabajo de Pedro para predicar a otro. Y lo que mucha gente no entiende es que mucha gente está buscando la bendición y la prosperidad allá afuera, con ejercicios matemáticos, con estrategias de ventas, con publicidad, con marketing, con neuromarketing, con neurociencia. Está buscando allá afuera las estrategias para poder producir en abundancia. Cosas que en ese tiempo en Pedro no habían. A lo mejor él sabía estrategias de pesca, conocía el lugar donde estaba trabajando. Él era un experto en el mar. Él era un experto, tenía 2 barcas. Digamos que era un gerente de una empresa productiva. No era que él tenía un botecito que iba a buscar pececitos. Pedro tenía 2 barcos. Él tenía una empresa ya grande.
de los oficios más importantes y más rentables en su época. A Pedro me imagino que no había quien le discuta sobre el tema de estrategias de pesca, quien le discuta de cómo hacer su trabajo. Pedro era una persona trabajadora y era una persona próspera. Pero un día se aparece el príncipe de la prosperidad, Genesaret, príncipe de prosperidad. Y Pedro lo deja entrar. Y Pedro le dice, súbete a mi barca, entra en mi oficio, entra en mi empresa. Y aquí yo te abro las puertas de mi empresa. Porque no se trata solamente si tú eres o no eres cristiano. Se trata de saber si tú estás capaz de abrir las puertas de tu actividad para que ese Jesús suba. Porque yo te digo una cosa, las estrategias son limitadas. El príncipe del reino de los cielos había descendido y él era la prosperidad. Y cuando Jesús entra en la barca, estaba entrando el arca, estaba entrando la presencia de Dios. En 2 de Samuel 6:10 hay una historia en la cual David estaba trasladando el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Y dice así, y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que hizo llevar a la casa de Obed-Edom, Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-Edom, Geteo. Y bendijo el Señor a Obed-Edom y a toda su casa. ¿Cuál fue la bendición? La presencia de Dios. Cuando se enteró David que la casa de Obed-Edom estaba prosperando y estaba siendo bendecida, dijo, no, vuelvan y tráiganme esa arca. Yo la quiero aquí en mi casa. Tal vez Pedro no entendía. Pero ese día el arca del pacto, la presencia de Dios, había entrado en su negocio, había entrado en el arca. Y primero hizo lo que tenía que hacer. Jesús predica y habla. Y Pedro escucha. Y su obrero, la gente que trabajaba con Pedro, también estaba sentado escuchando la palabra. Por eso es que cuando termina de hablar Jesucristo, le dice, Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Quién era este hombre que se había subido hace un momento, qué sé yo, 1 o 2 horas atrás? Que hablaba de este reino de los cielos. Que hablaba de una conexión espiritual, que hablaba de otras cosas, que hablaba de prosperidad, que hablaba de nuevos tiempos, que hablaba de vida eterna. ¿Quién era este hombre? Que después se vuelca y le dirige la palabra y le dice, ahora sí, quiero que entres y vuelvas a hacer lo que estás haciendo. Pero Señor, yo ya fui a los bancos. Señor, yo ya contraté una empresa que me asesora. Señor, yo ya hice lo que tuve que hacer. Trabajo más de la cuenta. He estado toda la noche pescando. Y te digo una cosa, Señor, yo conozco mi oficio. Te aseguro que hice todo lo que un humano sea posible para hacer la pesca y no pude pescar. Pero, la palabra pero, cuando la palabra viene pero, es que borra lo anterior. Pero significa multiplicado por 0. Entonces Pedro dice, pero, borro lo que he dicho. Borro lo que hasta ahorita es argumento. Y en tu palabra, en la que acabas de decir, en la palabra del reino, en la palabra que has predicado, en lo que tú acabas de mencionar que yo he escuchado, en esa palabra, en tu palabra, en lo que está escrito. No en mi condicionante, no en mi estrategia, en lo que está escrito en tu palabra. En esa palabra, en la palabra del reino, voy a volver a echar mis redes. Voy a volver a bogar adentro. Mi gente está cansada, no ha dormido.
no comió, pero por cuanto tú dijiste una palabra, por cuanto tú me diste una promesa, por cuanto tú te apareciste a mi vida, en ti voy a creer y voy a entrar mar adentro nuevamente. Y me imagino que ese rato Pedro dijo, bueno muchachos, vamos a echarle de nuevo. Vamos a tener fe, vamos adelante, pero esta vez vamos a hacerlo diferente. Porque esta vez si yo voy allá adentro no voy a ir solo, este hombre viene conmigo, Jesucristo viene en la barca. Saquen las amarras, vámonos adentro, vamos a trabajar, pero esta vez no lo voy a hacer solo. Esta vez Cristo va conmigo. Y con Él vamos a entrar de nuevo a hacer lo que sabemos hacer. Y esta vez ya no voy a trabajar con estrategias mías. Esta vez vamos a trabajar con principios bíblicos. Esta vez voy a llevar la palabra. Y fueron y echaron las redes. Y lo demás lo conocieron. Dice que era tanto lo que pescaron. Era tanto que se rompían las redes. ¿Qué cambió? ¿Cambió la estrategia? No. ¿Será que me había equivocado, señores? Lo que pasa es que no vi los peces de acá, me pasé de alto. No fue eso. ¿Saben qué pasó? Me imagino yo lo siguiente. Agarró Pedro y botó las redes. Y la presencia que había en el barco, la presencia que estaba allá arriba, hizo que los peces vengan. Y los peces vinieron en montones. Y los peces míos, por la presencia que estaba en ese lugar, se amontonaron en las redes. De tal manera que cuando quisieron sacar las redes, se estaban rompiendo porque los peces querían estar allá adentro, querían estar cerca, porque había algo que era grande que estaba allá arriba en la barca, algo que era diferente. La presencia de Dios en el negocio de Pedro hizo la diferencia. Y Pedro tuvo que decir, mirá, nos vamos a hundir. Oigan, ustedes, los de la otra barca, vengan para aquí que nos hundimos. Apuren que hay tanto pez que no sabemos qué vamos a hacer. Y vino el segundo. No solamente una multiplicación milagrosa. Es una multiplicación que sobraba y abundaba. Vino el segundo barco y echaron las redes. Y los peces dijeron, aquí también está la presencia. Vamos a esas redes y empezaron a llenarse. ¿Saben? No pudieron recoger todo lo que había. Tuvieron que botar muchos peces. Tuvieron que sujetar como sea esas redes para subirlas adentro. ¿Y saben qué? Dejaron mucho. Dejaron mucho. Porque la presencia del príncipe de prosperidad que estaba dentro de la barca llamaba las bendiciones, atraía las bendiciones, de tal manera que hasta que sobró, hasta que abundó. La palabra sobre y abunde significa hasta que rebalse. Los peces rebalsaron. Pero los peces no rebalsaron porque Pedro era cristiano. Los peces no rebalsaron porque Pedro era un estratega. Los peces no rebalsaron porque Pedro quiso. Es porque Pedro traía la presencia de Dios en la barca. Tú puedes ser cristiano, pero si la presencia no está llena dentro de ti, no es igual. ¿Y saben qué? Fue esa la diferencia. Tú tienes una empresa, Dios necesita entrar en tu barca. Él quiere predicar desde ahí. Él quiere estar contigo y apartarse un poco para que desde donde tú estés Él pueda hablar. El reino de los cielos no se puede atajar, se tiene que transmitir.
Y si tú no eres una persona que eres canal de transmisión del reino de los cielos, no vas a poder disfrutar el hecho de que Cristo mismo venga a tu empresa. Si Jesús hubiera querido solamente a Pedro, él hubiera esperado que Pedro baje de la barca. Jesús quería bendecir su empresa. ¿Saben por qué? Porque Pedro tenía una familia. Pedro tenía esposa, Pedro tenía hijos. Señor sabía las necesidades de este hombre. Hombre trabajador, no era ningún flojonazo, era un hombre bien trabajador. Un empresario ocupadísimo. Jesús tuvo que venir a buscarlo a él porque él estaba haciendo lo que tenía que hacer. No estaba perdiendo el tiempo, sentándose a tomar café de aquí para allá sin hacer nada. Él estaba trabajando. Y esa es la gente que Dios quiere. La gente ocupada es la que Dios elige. La gente que está haciendo algo es la que Dios elige. Y fue Dios el que entró en él, en su empresa. Mas Pedro no le negó. Tal vez Dios quiere entrar en la tuya. Tal vez quiere entrar en tu actividad. Dios necesita una plataforma en la cual Él pueda ser visto por todos. Yo te pregunto, ¿te daría vergüenza que Cristo se para al lado tuyo a predicar en tu empresa, en tu lugar de trabajo? Porque en ese momento Jesucristo estaba seguido por una multitud y era imposible negar que Jesús estaba ahí. Pedro después lo negó 3 veces. Tal vez en esa multitud hubieron muchos que lo acusaron a Pedro y le dijeron, es este el que estaba con el Salvador, este es el que es cristiano. Pero a pesar de que Pedro cometió el error de negarlo, Pedro al final se vuelve a Dios. Y en el momento en que él ya no le importa lo que diga la gente, ahí es donde Dios lo empieza a usar con poder. Cuando vio Simón la multiplicación, él cayó de rodillas y le dijo, Señor, apártate porque soy pecador. Porque el mismo Pedro no creía. Él dijo, voy a ir en tu palabra. Voy a creer en tu palabra y por eso vamos a ir más adentro. Pero por dentro no te creo. Porque yo ya lo hice todo y no, la verdad es que no te creo. Cuando sucedió el milagro, Pedro creyó. Por eso es que cayó de rodillas, porque él no creía en un principio. La palabra dice, es necesario que ocurran milagros para que ellos crean. Jesús quiere hacer un milagro en tu vida, quiere hacer un milagro en tu empresa, quiere hacer un milagro donde estás. Si tan solo lo dejas entrar. Si tan solo no te avergüenzas de Él y lo dejas entrar, Él quiere hacer el milagro. Dice, porque la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de Él y todos los que estaban con Él y dijeron, wow, ¿quién es este que puede hacer que la naturaleza se vuelque a mi favor para bendecirme de manera tal que sobra y abunda? ¿Quién es este que entra en mi vida y me bendice de tal manera que yo no tengo palabras para expresar lo que Él ha hecho? Y él se arrodilla y hace lo correcto y él dice, Señor, gracias por el milagro. Yo no soy digno. Yo no creía que tú podías hacer tal cosa en mi vida, pero gracias. Y todos los demás fueron testigos. Todos, multitud fue testigo de la bendición de Pedro. Hasta ese día Pedro era el pescador, pero ahora era el hombre favorecido por Dios. Ahora era el hombre que Dios había puesto su mano y lo había prosperado. Este suceso no fue privado. Todo el mundo se dio cuenta que aquel que se mete con Dios, aquel que le abre las puertas a Dios en su negocio, va a prosperar en manera abundante.
de tal manera que no se pueda esconder, de tal manera que todos lo van a ver y en boca de todos van a estar, de tal manera que fue escrito y hoy lo podemos leer 2000 años después y nos sirve de ejemplo. Pedro no tuvo quien le predique, Pedro no hizo reyes y sacerdotes, Pedro no sabía, no conocía. A lo mejor conocía la palabra porque él era judío, pero él no conocía estos principios. Y Jesús le dijo, no temas, porque desde ahora te haré pescador de hombres. Porque desde ahora voy a usar tu empresa para hacer salvación a las naciones. Porque desde ahora tu actividad conmigo vas a ser socio mío. Porque yo no tengo problema en bendecir tus negocios. Más bien te invito a que seas amigo y socio mío en el negocio de mi Padre. Y mi negocio es ganar almas. Eso es reyes y sacerdotes. Es una sociedad con el Altísimo. Es una sociedad con el reino de los cielos. En el cual yo me comprometo a poner mi actividad, mi negocio, mi empresa en servicio del reino de los cielos. No importa, aunque sea una barca, aunque sea un barquito. Dios está buscando que le abras la puerta. No temas, desde ahora, si tú aceptas, no solamente vas a ver millones de peces pescados y tus cuentas abiertas, sino que yo te propongo un negocio mejor. Expandamos el reino de mi Padre en la tierra. Ayúdame con la obra de mi Padre. Eso fue lo que le dijo Jesucristo. ¿Y cuál fue la respuesta? Dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Cuando Dios se encuentra con alguien que está dispuesto a seguirlo, cuando Dios se encuentra con alguien que está dispuesto a involucrarse con Él, primero Dios va a proveer todo el recurso que necesite tu familia. Aquí no existe en esto. Yo no entiendo por qué la gente o el ser humano ha hecho que se tergiversen las cosas. ¿Dónde está el voto de pobreza? Yo no veo ningún voto de pobreza. Yo no creo que Dios sea, vení, te voy a reclutar, deja todo y que tu familia se las vea. No es así. Bienaventurado el hombre que Dios pone su mirada, porque ese hombre primero va a ser bendecido. Todo aquel que permita que su actividad sea un parlante de Dios va a ser bendecido. No importa si sos jugador de fútbol, si sos una persona que le gusta las artes, no importa cualquier escenario. Las personas que se meten con Dios se meten a ganar, no a perder. Por eso ellos dejaron todo. Y hay un principio que lo hemos visto. Jesucristo dijo, cualquiera que deje papá, mamá, hermano, tierras, casas, por mí, 100 veces más van a recibir en esta tierra y el próximo siglo la vida eterna. En esta tierra hay premio. 100 por 1, yo creo que fue más lo que hizo Jesucristo con Pedro. Pedro era un empresario. Y Jesús le dijo, no te preocupes. Nombra a alguien en tu empresa que siga dirigiendo los barcos, porque Pedro no vendió sus barcos. Pedro siguió a Jesucristo. Pero después de que Jesucristo murió y resucitó, se lo ve a Pedro otra vez con sus barcos. Los barcos de él siguieron trabajando. Su empresa siguió produciendo. Pero él siguió a Jesús. Él no perdió nada. Pedro lo ganó todo. Así que yo te invito a que ahí donde tú estés, ábrele las puertas de tu negocio, abre las puertas de tu actividad y deja que ese príncipe de la multiplicación se suba y te bendiga. Abre tu corazón y síguelo.
Haz un compromiso con Él hoy, porque Él te está esperando. Él está en la orilla y te dice, trae aquí tu negocio, déjame entrar. Necesito tu negocio para poder predicar el reino de los cielos. Anímate. Yo como Pedro ya tomé la decisión. Yo ya firmé. Yo soy socio del reino de los cielos. Estoy aquí en la tierra comprometido a que su reino se expanda. No importa qué pase. Mi rey está en la barca y yo con él voy tranquilo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde y te multiplique. Y que Jesucristo se manifieste en tu vida con poder. Y que Él te siga guiando donde quiera que estés. Y le pido al poderoso, al grande, al eterno príncipe de multiplicación, que esta palabra en tu vida no vuelva vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Saludos a todos. Un cariño. Nos vemos mañana.